Bueno, Víctor, estamos acá en el marco de Expo Fútbol en Avellaneda, capital nacional del fútbol, en el stand de Racing Club. Y un poco la idea es que conversemos alrededor de la figura del maestro Benito Quinquela Martín y del mural o cuadro, vamos a hacer la aclaración correspondiente, que tenemos en la sede social de Racing en Avenida Mitre 934. Entonces, un poco también dar cuenta del banderín cultural que pintaste en honor al maestro. Y bueno, que nos cuentes un poco la obra, ver cómo vamos a ir contando, vamos a ir conversando de cómo llegó este hermoso cuadro llamado Actividad en Barracas a la sede de Racing. Pero me gustaría que cuentes un poco, para arrancar un poco, ¿por qué esta obra, esta extensa obra de Benito Quinquela Martín en torno a los murales, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias ahí por la hospitalidad de siempre de Racing Club y por esas magias de la vida en poco tiempo, poco antes de la pandemia y luego durante la pandemia, nos tocó encontrarnos seguido alrededor del banderín cultural y alrededor de aquella charla que, no sé ustedes, yo disfruté muchísimo, alrededor justamente de ese legado de Quinquela en los clubes de fútbol, ¿no? Lo que preguntás sí creo que define en buena medida lo que es el legado de Quinquela, porque no es solo el objeto, el mural, sino lo que ese mural representa, la época que representa y además lo que representa el autor, lo que está representando Quinquela, en el que siempre vemos algo así como resumidos los mejores sueños, realizaciones y por qué no también algunas de las frustraciones de todo un ámbito social y de una época. Creo que si queremos comprender profundamente lo que es cultura, sociedad, historia, de prácticamente más de la mitad del siglo XX, la figura y la obra de Quinquela ahí están para ayudarnos, ¿no? Y por eso la idea es tratar de desandar un poquito ese camino. En Quinquela, por un lado, vamos a tener a la figura del artista que por ahí, a contramano de muchas de las tendencias dominantes en su momento, se preocupaba porque el arte fuera al encuentro de la comunidad. Es decir, vamos a tener el artista que vendía sus obras a muy buenos precios, que había llegado a obtener un nivel de consideración inédito para un artista argentino, pero que tenía como principal preocupación la misión de que el arte pudiera convivir con la sociedad, convivir en la vida cotidiana de su gente, partiendo además de otra convicción, que es la de la potencialidad transformadora del arte. O sea, ¿por qué él quería que el arte conviviera o el arte estuviera allí donde estaba, donde pulsaba la vida cotidiana? Porque sentía y sabía que el arte transforma de verdad la vida de las personas y de las sociedades. Entonces vamos a encontrar murales de él, pinturas de él, en lugares tan extraños para nuestra mirada por ahí actual o la mirada habitual de lo que es el mundo artístico, pero en realidad lo más natural para el arte, ¿no? El arte es una cuestión social. Vamos a encontrar entonces murales de él en, no sé, lo que fue el edificio de aguas sanitarias, en el piso de la estación de subte de Plaza Italia, en algún cementerio en la provincia de Entre Ríos, y en clubes de fútbol. Aquella charla que compartimos hablaba de los murales que él dejó en el estadio de River, en la Bombonera y en la sede social de Racing. Además con algunas cuestiones temáticas que, bueno, en las que vamos a entrar seguramente. Y con una historia además que nos deja ver, cuando hablamos de esto de la historia de una sociedad y de una época, es que representaban en ese momento los clubes de fútbol, que esto vos nos vas a poder ayudar.
Pensemos esto, ¿no? Para ponerlo en contexto. Quinquela, entre sus 11 y 15 años, cuando él tenía 11 y 13 y 15 años, ve nacer a River en La Boca, a Racing Club, a Boca Juniors, a los muchachos del stand de acá al lado. O sea, él ve cómo nacen esos clubes como cuestiones sociales primero, como movilizados por una cuestión social y deportiva. Pensemos que no era extraño en el momento en que Quinquela todavía era pibe, que estos clubes que recién nacían congregaban indistintamente a sus comunidades. No era raro que en La Boca, por ejemplo, se festejara en las calles un campeonato obtenido por River. No era raro que un mismo habitante, un antiguo habitante de La Boca, fuera socio de los clubes del barrio, de ambos. Esa cuestión en la que estaba presente sobre todo la misión social de los clubes de fútbol es lo que hace que esos murales tengan hoy ese sabor que siempre añoramos y que siempre nos parece preciso recuperar, ¿no? Esta idea que hay algunas cosas que nos trascienden, que por supuesto el folclore de fútbol es irreemplazable y que por supuesto en la cancha cada uno vive y vibra con sus colores, pero que luego, digamos, si antes, hay algunas cosas que nos trascienden, entre ellas algunas obras de Quinquela, ¿no? Bien, y con esto de el rol social y lo que vos decías, además de que Quinquela los vio nacer, ¿no? Yo quería traer un poco esto de, primero la idea, uno hoy piensa en Racing como un club grande, gigante, con una historia enorme, con una gran cantidad de socios, y no piensa, es muy difícil pensar la idea de 20 pibes que se juntan a jugar a la pelota, y pibes que tenían 14 años, que eran de 2 equipos y deciden fundar un equipo más grande para poder ir a pelear las grandes ligas. Y esto era Racing en sus inicios, y era una asociación de chicos que se juntaban a jugar a la pelota y que empieza a crecer como institución alrededor del fútbol, pero después ya superando eso del fútbol y empezando a tener la necesidad de otros deportes y la cultura en sí. Entonces, por ahí muchos se preguntarán cómo llega el Quinquela a Racing, y bueno, hay que hablar del edificio, de la sede social, una sede que Racing la compra en el año 15, primero en una casa modesta, y que en el año 34 se convierte en un gran edificio social, pero dado que justamente se construyó en la plena crisis del 30, quedó inconcluso, y recién en el año 37 se construye el tercer piso. El tercer piso disponía de un enorme salón, y en ese salón deciden decorarlo con una obra de arte y le piden a Quinquela que haga una obra, le dan a elegir a él la temática. Curiosamente, hoy, 9 de octubre, se cumplen 84 años del día en que se inauguró, que fue también un sábado, 9 de octubre de 1937. Racing hizo varias jornadas, una reunión para los socios fundadores y vitalicios, una cena homenaje a Quinquela, y ese día se descubrió el cuadro, y después un gran baile. Y la sede social cumplía eso era un fin, tenía fines culturales, deportivos,
y albergaba a una parte importante de la ciudad de Avellaneda. Esa obra venía a decorar un salón que donde se cumplían distintas obras de teatro, cine, tocaban orquesta. Una obra de 7 metros por 4, parecería un mural, no lo es. Yo te voy a preguntar un poco las características de la obra, y por ahí cómo se diferencia de los otros murales, de los otros clubes, el de River, por ejemplo, los dos de River y el de Boca Juniors. Bueno, sí, justamente lo que pones en contexto, o sea, es increíble, ¿no? Pone piel de gallina, justo sábado, 8 de octubre, ¿no? La vigencia de una idea, la vigencia de un símbolo, de muchos símbolos que se concentran, eso es el arte, ¿no? Es ese objeto, ese conjunto de objetos a través de los cuales la historia nos habla, esas cosas que trascienden se hacen presentes, ¿no? Todo es fugaz, pero también hay algunas cosas permanentes, algunas cosas en las que nos reconocemos, y ahí están, ¿no? Un poco lo que decís del mural, el tema, las características. Yo le digo mural, todos le decimos mural porque cumpliría esa función. En realidad es una pintura grande, ¿no? O sea, técnicamente hablando, podemos hablar de mural en los que pintó en la confitería, hoy confitería, entonces también salón de actos de la cancha de River, que es la pintura directamente aplicada sobre el muro, una técnica al silicato. La de la sede social de Racing, tanto como la de la entrada de la Bombonera, son grandes pinturas al óleo que en realidad cumplen la función de un mural. Hay algunas diferencias entre los 3 clubes, pero también hay un hilo conductor, hay un hilo en común. Vuelvo también a lo que decías, es curioso lo de la inauguración, los sueños de la sede social interrumpidos, luego inaugurada. Coincide con una década complicada, pero que a la vez en la zona fue una década muy pujante. Y esto nos trae a lo que es el tema del mural de Quinquela. El tema central es el puente de Barracas, de hecho es uno de los títulos de la obra. O sea, es Actividad en Barracas o el puente de Barracas. De hecho, en los biblioratos del museo figura como puente de Barracas. Decías que era algo habitual en la charla, decías que era algo habitual de que él cambiara los nombres. Sí, vas a encontrar, a veces nos volvemos locos, a veces vas a encontrar obras con 5 títulos diferentes y decir, bueno, son 5 obras, no, es la misma con 5 títulos diferentes. O al revés, obras diferentes que comparten el mismo título. Pero bueno, esta Actividad en Barracas plantea, creo que un escenario interesantísimo para desentrañar una época. Porque, a ver, ¿qué era esa construcción de la sede social de Racing? Era el club que se hacía pujante y soñaba y construía su nueva sede social de la mano de una zona y de una comunidad que para la misma época estaba inaugurando lo que hoy es el viejo puente de Barracas, el viejo puente de Pueyrredón. O sea, nadie lo llamaba puente de Pueyrredón, era el puente de Barracas, tal como el título de Quinquela. Eso también es curioso, ¿sabes? Que hay una Caras y Caretas que cubre la inauguración del puente y dice, bueno, puente Pueyrredón, pero popularmente conocido, la gente, digamos, siempre lo va a llamar puente de Barracas. Bueno, Quinquela, perteneciendo a eso que llamaríamos la gente, para él el título era puente de Barracas. Y era un canto al progreso, tanto como lo era la sede de Racing. Pensá que 6 años antes, o sea, más o menos mientras se soñaba con la sede, en el momento que Quinquela empieza a concebir el mural, sigo llamándolo mural, y el momento en que mural se emplaza, son 6 años de la inauguración de ese puente, que como símbolo es muy potente, porque era la vía que venía a consolidar el progreso, que venía a comunicar las dos orillas, que siempre fueron orillas hermanas y a la vez rivales. O sea, era esta cosa, viste, entre La Boca y la Isla Maciel, o entre La Boca y Avellaneda, o entre Barracas y Avellaneda. Es decir, orillas hermanas y a la vez que siempre había una cierta competencia, ¿no? El puente venía como a hermanar esas orillas y venía a facilitar y a potenciar ese progreso al que siempre Quinquela le cantó en forma de pintura.
el puente es celebrado cuando es inaugurado, permitía que pasaran por día más de 15.000 vehículos con cargas. No olvidemos que del lado de Avellaneda estaba la barraca más grande del mundo, que era el Mercado Central de Frutos, y el puente de Barracas, casi pegado al Mercado Central de Frutos, venía a cumplir una función clave. Y el tema que Quinquela va a representar, que es el puente como canto al progreso y los trabajadores. Fíjate que en el mural de Racing apenas aparece aludido Racing en uno de los cajones, que la carga que están descargando esos obreros es una carga destinada seguramente a construir la sede social o a complementar parte del estadio, no lo sé. Pero es de vuelta el canto al trabajo. Es ese trabajo que transforma, el trabajo que nos permite creer en el progreso, y eso es el tema en común que tiene con la pintura que está en el estadio de Boca y también los que están en el estadio de River. El único en el que aparece una escena futbolística es en el estadio de River. Aparece ahí un partido, pero está en segundo plano. El primer plano está de nuevo ocupado por el Riachuelo, poblado de trabajadores, ¿no? Las escenas de siempre de Quinquela. Es decir, el club, que no es un club solamente de fútbol, es un club social formado por trabajadores, originado en esos trabajadores y con la misión de devolverle algo a esos laburantes, ¿no? Sí, un poco se me ocurre ver esta. A veces cuesta, ¿no?, en este hilo de pensar la obra como una en torno a una vida, digamos, una biografía de la obra. Eso un poco nosotros, cuando empezamos a trabajar alrededor del Quinquela que está en la sede, lo pensamos, bueno, a ver cómo reconstruimos la biografía, y fuimos a buscar las distintas fuentes, los documentos que hablaran, a ver cómo llegó, cuándo lo donó. En este caso fue Racing le pide la obra, Quinquela acepta hacerla, la dona su parte, pero Racing pone la plata para los materiales y para los jornales de la gente que lo ayudaba a Quinquela. La obra se hace en el taller de Quinquela y se monta después porque el salón estaba en construcción. Y esta obra a mí me gusta pensarla en torno a cómo fue parte de Racing, decoró un lugar donde habían actividades culturales, pero donde también se hacían las asambleas. O sea, toda la parte política, institucional pasaba por ese salón. Y la obra ahí como una decorando y al mismo tiempo como una protagonista de la historia de Racing. Y cuando indagamos sobre la obra y cosas que están en la memoria colectiva, que te empiezan a contar, los viejos socios te dicen, bueno, este mural estuvo en peligro. Y entonces uno empieza a ver, encuentra notas y todo eso lo estamos guardando, estamos armando el archivo del mural y nos encontramos con que así como Racing, una gran institución que sufrió distintos avatares a lo largo de su vida institucional, entre ellos una quiebra, una larga y penosa situación económica, corrió el peligro de que se perdiera la obra para el club y para la ciudad. Y por suerte, quizás por esas cosas de que las obras están querenciadas también, bueno, la obra fue a 12, ¿cómo se dice? A 2 subastas, y fracasaron las subastas. Bueno,
medio como en los proyectos políticos que había con respecto a la sede y al uso de ese salón, la obra molestaba, entonces la llevaron de vuelta a Racing, pero al estadio, y después más tarde volvió y hoy está en su lugar, pero pasó todos esos mismos sacudones que pasó Racing, ¿no? Entonces como una obra que está querenciada, que tiene una biografía y que esa biografía está plenamente asociada a Racing, ¿no? Y un poco lo que nos trae todas estas cosas es cómo empezamos a cuidar, a valorar el patrimonio histórico y cultural de los clubes, donde a veces la gente piensa, bueno, el club es solamente fútbol, ¿no? Y el club es mucho más que eso. El club es arte también. No sé si todo esto te da pie a alguna reflexión. Varias curiosidades. Primero es interesantísimo esto que decís de la obra con una biografía inseparable de la biografía de la institución. Si eso no es el arte vivo, ¿no? A ver, varias cosas. Primero, somos un país joven. Esto no lo explica todo, ¿no? Pero esta conciencia sobre lo patrimonial es un desarrollo relativamente reciente. Digamos, hay cosas que hace unos años eran rutinarias y hoy nos parecerían inaceptables, ¿no? Por ejemplo, que una obra de ese valor pudiera subastarse. Creo que en ese sentido podemos ser bastante optimistas. Esto pasó con muchos quinquela, pasó con buena parte de nuestro patrimonio. A veces es paradójico, ¿no? Pero las cosas con las que convivís a veces son las que se invisibilizan. Por ahí para Racing era normal, a ver, ese mural que estuvo ahí en los bailes, en las fiestas, en una orquesta, no sé cuánto, era una decoración que podía estar o no. Como nos pasa a veces en un ámbito cercano al museo, en Caminito, no sé, las obras que están ahí de Perlotti, Capurro, el vecino que pasa las disfruta cotidianamente, pero ese disfrutar cotidianamente te las hace, a veces se pierde la perspectiva de la real dimensión que esas obras tienen. Y para eso hay un juez inapelable, que es el tiempo, ¿no? Por ahí ha tenido que pasar todo este tiempo, han tenido que pasar estos 80 años para que hoy podamos estar hablando en estos términos y poder estar más tranquilos, ¿no? De decir, bueno, hay como una base consolidada, una base conceptual consolidada. Después de todo eso, hoy sabemos que esa obra no se va a ir nunca de ahí, que es parte de la vida de Racing. Cuando decías que los clubes no son solo fútbol, otra cosa. ¿Sabés que yo creo que son, ante todo, cuestiones culturales? ¿No? La cultura es ese mundo que nos atraviesa. Había un viejo técnico de fútbol que dijo una frase que a mí la tomé para siempre, ¿no? Que se juega como se vive, se crea como se vive. Digamos, creo que los estilos, las improntas, la identificación que en el mundo las sociedades toman respecto de sus clubes de fútbol o, no sé, otros deportes, tiene que ver con los modos en que nos pensamos, con que nos damos identidad, con que nos construimos una identidad cultural. Y a veces cuando se pierde eso, eso suele anteceder algunas otras crisis. Sin darnos cuenta, a ver, yo no digo que un equipo juegue mal porque olvidó sus raíces, pero a veces algo tiene que ver, a veces algo tiene que ver. A veces la grandeza, digamos, a veces convendría preguntarnos con qué hechos, con qué sociedades y con qué circunstancias es que se acuñaron las grandezas de estos clubes. ¿Qué pasaba? ¿Cómo pensábamos? ¿Qué hacíamos cuando estos clubes empezaron a ser grandes? Tal vez ahí encontremos algunas respuestas, ¿no? Al respecto ahí, es invalorable el trabajo que ustedes hacen de ese registro cotidiano, ese rescate de la historia. Ahí es donde siempre acudimos a ustedes, ¿no? Y les preguntamos, porque esa es la parte que a nosotros nos falta. Nosotros tenemos el archivo desde el lado de Quinquela. Pero una de las preguntas que siempre, que me acuerdo que en aquella charla te dicen, o sea, que siempre es bueno escuchar, o sea, cómo es la convivencia cotidiana, cómo es hoy la convivencia.
¿qué ven ustedes que pasa en la gente que transita esa sede social y se encuentra con esa pintura? Y si hay algún cambio, si ves algún cambio entre lo que pasaba con la gente cuando transitaba por ese lugar hace unos años y qué pasa hoy, ¿no? Sí, eso cuando uno lo va documentando, ¿no? Porque a veces es difícil por esto que vos decías de lo cotidiano. Pero uno va viendo fotos, ¿no? Fotos de distintos eventos donde está el mural de fondo o cosas que te van contando la gente que por ahí vivió más en la sede. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que estamos los hinchas de Racing que no somos de Avellaneda y los de Racing que son de Avellaneda, ¿no? Los que son de Avellaneda viven Racing, viven mucho más toda esta vida social, cultural que te decía. El resto quizás somos más de ir a la cancha y no estar tanto en estos eventos. Entonces la gente que te cuenta, la gente de Avellaneda que te cuenta, uy, acá se hacían los bailes y en los bailes la gente se apoyaba contra el cuadro o apagaban los puchos, o los chicos del jardín hacían dibujitos arriba o le pegaban los dibujitos de los chicos arriba del cuadro, o ver una foto de un acto de la década del 40 con la foto de Perón pegada en el medio del mural, ¿no? Y uno dice, bueno, a pesar de asambleas donde han volado huevazos y le han pegado cerca al cuadro, todas estas cosas son parte de esta vida institucional en la cual el cuadro fue un espectador y un protagonista también, porque bueno, sufrió el huevazo que le cayó. Bueno, hubo varias veces que hubo que intervenirlo para poder reconstituirlo en su obra por el deterioro que se da lógicamente a lo largo de los años, y como vos bien decías, la conciencia es una conciencia reciente alrededor del patrimonio. Lo que sí llama la atención cada vez que uno va a la sede, por ejemplo acá estamos con el cuadro con la inauguración de la estatua de nuestra querida Tita, toda gente que entra ve el cuadro y se queda fascinada, y uno mismo que entró ya varias veces a la sede, que participó en actividades y entra y ve el cuadro, es wow, es imponente, y uno sabe además que no está enfrente de cualquier cosa, está enfrente de un Quinquela, tal vez uno de los pintores más importantes del país y tal vez el más importante, digamos. Entonces uno está ante una obra de una magnitud importante, y eso nota que en la gente se recepciona y se podrían hacer muchísimas cosas más en torno a eso. Así que bueno, un poco es esas cosas que uno va viendo, que sí hay cambios, que se podrían generar muchos más a partir de una mayor conciencia. Para eso estas actividades, porque todo redunda difusión, conciencia alrededor del patrimonio. Entre estas cosas también un banderín, por ejemplo. ¿Nos querés contar un poco cómo fue el proceso del banderín? Contémosle, Banderín Cultural es un proyecto muy lindo que surgió ya hace algunos años,
en el club, donde con distintos motivos, distintos artistas van interviniendo un banderín que después flamea en un partido. Cuando Racing es local, en nuestro querido mástil. Vos interveniste en uno y bueno, quería que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una experiencia maravillosa. La verdad que el proyecto es fantástico. El proyecto es justamente va en ese sentido, ¿no? De relacionar la vida cotidiana del club en los momentos más simbólicamente y pasionalmente más interesantes de los clubes, que es justamente un día de partido, ¿no? Esos días de celebración, y que en medio de esa celebración puntualmente haya conmemoraciones tan, por otro lado, tan bien seleccionadas, ¿no? Digo, cuando nos acercaron el proyecto para este banderín, ver los antecedentes, ¿no? De cuáles habían sido las fechas elegidas para ser conmemoradas, uno decía, pucha, qué honor participar. Partida doble, ¿no? Triple, diría. Era un nuevo aniversario del nacimiento de Quinquela. Se venía a inscribir a ese calendario de conmemoraciones luminosas, creo que establece Racing. Y creo que lo principal, esa coexistencia a la manera de lo que buscaba Quinquela, del arte con la vida cotidiana. Así que con todo gusto lo tomé con toda la pasión ahí, me interné un par de semanas para hacerlo. Y bueno, no podía faltar el retrato del homenajeado, que era Quinquela, y una referencia ahí simbólica a lo que es el tema del mural que tienen en la sede. Así que para mí fue muy emocionante. Aparte ahí los amigos organizadores de Banderín Cultural me dejaron subir al mástil para colocarla, y la perspectiva desde el mástil y ver el banderín ondeando. Realmente fue una experiencia toda, ¿no? Desde la convocatoria, la realización, el llevarlo, las fotos. Son fotos del alma. Además fueron un poco antes de la pandemia. Yo extrañaba tantísimo. Son de las últimas fotos que uno se llevó de un evento social, de un evento con gente, ¿no? El cariño con que la gente de Racing antes del partido se sacaba la foto con el banderín. Bueno, hace un rato lo vimos por acá de vuelta. Exjugadores, dirigentes del club, hinchas que pasaban y veían el banderín y se sacaban la foto. Todo lo que se genera alrededor, quitando, digamos, no, además estaba, por supuesto, la gratificación enorme de que era un trabajo mío, pero quitando eso, digo, que suceda eso en la antesala de un partido, ese modo de reunión entre una producción cultural y esa vibración del fútbol es maravilloso. Así que cada vez que nos cruzamos ahí con Cristian, con la gente, es solo agradecimiento y solo felicitaciones, y también el apoyo permanente en lo que uno pueda, desde donde uno pueda colaborar para eso, porque es el sentido, creo, de lo que bien decías, de poner en valor un patrimonio. Es eso. Y el mástil, que para nosotros es un símbolo, ¿no? Un poco es nuestro faro, digamos. Sí, siempre digo, o sea, yo cuando era chiquito y por algún motivo teníamos que venir para el lado del sur, era buscar el mástil, ¿no? Era ahí donde estaba el mástil, era mi lugar. Entonces el mástil es para nosotros un símbolo muy importante. Y bueno, con la obra de Quinquela, un poco pasa esto que te decía antes, ¿no? El socio de Racing que va a la cancha solamente desconoce de que Racing tiene una obra así, porque la obra está en la sede. Entonces es una invitación constante a que se acerquen a la sede a ver la obra, que realmente es muy importante. Bueno, yo para cerrar quería que contaras un poco de tu actividad como director del museo, a la gente que se quiera acercar al museo,
cuándo, cómo, de qué manera se puede acercar, que cuentes un poco eso. Bueno, no, de nuevo gracias. El museo, bueno, es uno de los principales legados de Quinquela, ¿no? Es una de las instituciones que él dona, no al barrio de La Boca, sino a la zona, ¿no? Ese conjunto de donaciones maravilloso que comprendió un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, un lactario municipal, un teatro, un hospital odontológico para niños y el Museo de Bellas Artes de La Boca. Por no mencionar, por ejemplo, la creación de la calle Caminito, ¿no? Uno de los grandes faros de la ciudad. El museo también representa el ideario de Quinquela respecto al arte. Es un museo que él creó no para sí mismo, no para rendir culto a su propia figura, sino para los artistas argentinos. De hecho, es un museo de arte argentino. Ahí vamos a encontrar obras de los principales artistas nacionales, sobre todo desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX, con la condición de que fueran obras figurativas. Un museo plenamente involucrado con la acción educativa desde su origen. Y en esa senda seguimos, ¿no? Es muy importante lo que es el área educativa del museo, los proyectos educativos del museo, entre los cuales siempre está, y de hecho lo estábamos conversando, ¿no? Cuando nos acercamos ahí con Racing, convertir estas iniciativas en proyectos educativos. Y bueno, ahí en el segundo piso del edificio es el museo propiamente dicho, con estas obras que te mencionaba, y en el tercer piso es la casa de Quinquela Martínez, la casa que habitó desde el año 48 hasta el año 72. Así que quienes quieran acercarse al mundo Quinquela, estamos ahora todavía en pandemia, de viernes a domingos, de 11 a 18 horas. Y espero que ojalá, atravesada esta pesadilla, todos los días, menos los lunes, en el mismo horario. Así que los esperamos. Y Quinquela nos espera siempre, ¿no? En la estación Plaza Italia, en algún que otro estadio de fútbol, en la sede social de Racing. Bueno, la gente del Departamento de Cultura e Historia que nos invitó a los dos a esta charla, que en su momento me convocaron a mí para que participara en la charla que hicimos con los otros clubes. Bueno, quería que te dejara un regalo para vos, el banderín, así que queda para... Bueno, muchas gracias por participar, por estar, y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier otra actividad en torno a Quinquela, a Racing, al fútbol y a Avellaneda. Gracias de vuelta. Y sabés que en la oficina, en sala de reuniones del museo, tenemos un banderín grande de Racing que nos habían obsequiado en ocasión de una visita. Así que va a ser una oficina completamente vestida así. Muchas gracias.